Y ya le comentaba sobre este tiroteo que irrumpió la cena de corresponsales en la Casa Blanca. Vamos a platicar al respecto con Alejandro Rincón, periodista en los Estados Unidos, quien estuvo de cerca viviendo y pues reportando todo este asunto. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Qué gusto saludarte, Mario, y también a todos quienes nos acompañan ahora. Pues curiosamente, esto se da en una cena, reunión, como se hace tradicionalmente todos los años con periodistas, con corresponsales de la Casa Blanca, y sucedió pues este tema. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que comentan tus colegas, quienes lo vivieron más de cerca, que estuvieron presentes en esta cena? Y sobre todo si falló la seguridad Sí. del presidente Trump, porque pues lo evacuaron después que a J.D. Vance, y hubo al parecer Ujú. algunos asuntos ahí que no estuvieron cuidados del todo. Mario, pues la primera gran pregunta con la que amanecemos, no solo este lunes, sino con la que iniciamos esta semana, es justamente qué está pasando con los esquemas alrededor de el presidente Donald Trump. Es decir, si tú lo miras en contexto con lo del pasado fin de semana, pues ya van tres incidentes en los que una persona intenta atacar directamente al presidente Trump. Naturalmente, la cena de corresponsales, pues contando con con la presencia, perdón, del presidente Trump, uno creería en principio que habría una serie, digamos, de esquemas, en particular de agencias como el Servicio Secreto y otras entidades complementarias del gobierno que tendrían, digamos, o que garantizarían un blindaje adicional, y mucho más habiendo tenido lugar este evento en la capital, en Washington, D.C., pues uno creería que esas garantías mínimas de seguridad están dadas. Sin embargo, lo que es una realidad ahora mismo es una gran duda alrededor de qué está pasando con esos esquemas de seguridad. Dicho esto, un par de elementos súper importantes por tener en cuenta para el transcurso del día de hoy. Esperamos pues la presentación y arraigo ante la justicia de Cole Thomas Allen, de 31 años, que pues es el presunto atacante o la persona pues que fue detenida instantes después de que se escucharan esos disparos dentro de la cena de corresponsales. Y pues allí conoceremos con mayor precisión algunos detalles que han trascendido en las últimas horas alrededor de ese personaje, sobre todo pues ese escrito que se encontró en posesión del mismo, en donde hablaba, digamos, sobre la circunstancia que en principio se cree lo motivó para lanzar ese ataque, en particular pues el malestar contra varios integrantes de la administración, contra el presidente Trump, un lenguaje que ya ha trascendido en algunos reportes de prensa, pero pues que por el momento todavía no han sido del todo verificados o comentados específicamente por parte de las autoridades, ¿no, Mario? Sí, se lo preguntaron al presidente en una entrevista en el programa 60 Minutes de allá de los Estados Unidos sobre lo que encontraron en pues en la casa de este sujeto, donde lo llama pues a él pedófilo, violador. Y Ujú. bueno, se lo preguntaron directamente al presidente, dijo que pues es un enfermo mental y que a la periodista le debería de dar vergüenza Sí. que haya leído esos manifiestos de este joven. Pero lo cierto es que ya queda claro que, bueno, va quedando claro que el ataque sí era en contra del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Porque en la rueda de prensa posterior al ataque Ujú. se lo preguntaron al presidente y dijo, pues no lo sabemos, ¿no? Pero estamos haciendo muchos cambios en el gobierno y quizá eso pueda generar que quienes no están de acuerdo pues hagan este tipo de actos, pero no se tenía certeza de que se trataba de un ataque directo contra el expresidente, un Ujú. intento de atentado, y ahora parece que así fue el intento, ¿no? De Correcto. dispararle al presidente. No solo ello, Mario, sino también hay un elemento que pues, nos genera incertidumbre ahora y creo que es un elemento importante, discúlpame, por tener en cuenta, digamos, en un contexto más amplio. Pues este ataque, digamos, nos recuerda el ambiente, digamos, de tensión, de hiperpolarización que en los Estados Unidos o el clima interno a nivel de los Estados Unidos que ha tenido lugar desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, pues ha permanecido, digamos, muy fuerte en la medida en que, pues, ha habido, digamos, una profunda división frente a las políticas implementadas por la administración. Si le sumas a ello todo lo que pues ha transcurrido, digamos, a nivel global en el contexto por la incertidumbre frente a la guerra de los Estados Unidos e Israel en contra de Irán, pues ha generado, digamos, que ciertos sectores de la población de los Estados Unidos aumenten, digamos, su división o su distancia frente a la administración. Y si le agregas a todo ello
el clima político que estamos enfrentando ahora de cara a las elecciones de medio término en noviembre, en donde muy probablemente el Partido Republicano pueda llegar a perder su supermayoría actual en las tres ramas principales, digamos, del gobierno del país, pues hay, digamos, mucha preocupación por este abrebocas que tenemos, pues, a un ciclo de todos modos político que es este 2026. Así que es muy importante, entre otras, pues la labor que adelantan ahora mismo las autoridades para esclarecer, pues, si esto es un atacante solo, si hace parte, digamos, de una red más amplia, porque esas también son dudas muy importantes que deben resolverse ahora. Es decir, por ahora sabemos que solo fue una persona que actuó solo, que pues tiene ciertos motivos que pues seguirán siendo esclarecidos, pero pues no sabemos si de pronto hay un esfuerzo más amplio, es decir, qué otros elementos pudieran llegar a desencadenarse a raíz de este incidente del pasado fin de semana, que de nuevo, insisto, es realmente un abrebocas muy, muy, muy malo de cara pues a lo que el país seguirá enfrentando de aquí o a noviembre, cuando llegue pues ese momento de esa elección tan importante pues, para el Sí. Congreso del país, ¿no? Sí, lo más probable, según las encuestas hoy, es que pierda esa mayoría el Uh -huh. partido de Donald Trump, ¿no? El Partido Republicano. Sí. Sí, es altamente probable. Es decir, esa supermayoría que de hecho, por ejemplo, en la Cámara de Representantes o en la Cámara Baja es bien, bien débil. Lo que estiman ahora los sondeos e incluso los mercados de predicción, sabes que pues Sí, ahora es como que eso también es interesante para este año, el ascenso de los mercados de predicción, sí. es decir, de plataformas de apuestas en línea que se han vuelto, digamos, como un referente, un termómetro bien, bien específico e interesante de opinión pública y de cómo se va a comportar finalmente el electorado, en este caso en particular. Ujú. Todos ellos indican ahora que al menos en la Cámara de Representantes la mayoría republicana se perdería. El Senado no sabemos qué tan en juego no está, pero pudiera llegar a estar en juego. Y pues Donald Trump mismo ha dicho que pues, si se pierde, digamos, esa supermayoría, empezaría una serie de investigaciones que incluso llevaran a un nuevo impeachment en su contra, ¿no? Sí, sí. Este atentado o estos atentados, intentos de hacerle daño al presidente Trump, ¿le ayudan en su imagen o no? Digamos, lo presenta como una Ay, persona vulnerable, sí, pero pues es el jefe del Estado, ¿no? sí, sabes, Mario, que este es un tema bien, bien interesante, esto que mencionas, Mario, porque mira, si tú te vas específicamente al etcétera, y que derivó en esa superimagen donde está pues él enfrente de una bandera, etcétera, y una imagen, digamos, de eso es fotoperiodismo, pues específicamente, pero pues a esa imagen se le atribuye literalmente la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Sí. Y las dudas que hay alrededor de este evento en particular, que incluso aún hoy muchos creen que esto fue, digamos, un acto, digamos, actuado, o sea, que no fue un ataque de verdad. Ujú. En su momento esa imagen, pues, sí, ese primer incidente naturalmente propulsó a Donald Trump, pero a raíz de lo que ha sido la segunda administración, de las dudas que hay incluso de ese primer ataque, no creería yo en principio, o digamos, es lo que dice el sentido común, ¿no? Para uno ver finalmente cómo se Sí. comporta la gente después, pero el sentido común en principio, con base en lo que ha transcurrido recientemente, Mario, yo no estaría tan seguro de que le ayude este atentado al presidente Donald Trump, entre otras, porque si lo miras en el fondo, Mario, una de las luchas a nivel, digamos, como interno político que el Partido Republicano está viviendo ahora y que incluso, ahí les dejo el dato para que lo revisen, lo que está sucediendo ahora en la carrera para la gobernación de California, por ejemplo, los candidatos que querían llegar a tener la nominación del Partido Republicano para la gobernación de California no se pusieron de acuerdo y están ahora divididos entre uno que es, digamos, muy seguidor del presidente y uno que es conservador de fondo, pero no es tan seguidor del presidente, de manera tal que uno de los mayores debates que se vive ahora a nivel interno es cómo realmente va a darse el futuro, digamos, digamos, una posición conservadora en el país o el conservadurismo después de Donald Trump. Es decir, Donald Trump sigue siendo bandera política o no, y quiénes Ujú. van a mantener esa bandera política de Donald Trump, y más allá, si Donald Trump sigue siendo una figura fuerte a nivel simbólico que derive en una ola masiva de votación. Son Sí. temas que ahora están en juego, que son los cuales hay enorme incertidumbre y a raíz de los cuales este ataque, honestamente, el sentido común
a mí me dice que probablemente no vaya a dar los réditos electorales que hubieran podido dar en el pasado. Es decir, hay fracturas muy fuertes frente a lo que es Donald Trump como bandera de partido, como bandera simbólica y sobre todo lo que puede retornar en materia electoral. Ya. Bueno, pues muy, muy complicado este tema electoral para Donald Trump, pero con estos atentados, intentos de atentados, además de que ponen al mundo en tensión, pues Donald Trump dice, pues es un honor que intenten Sí, o que se generen estos atentados en mi contra. sí. Por lo menos sí llama la atención de todo el mundo lo que sucede allá en la Casa Blanca con Donald Trump y en los Estados Unidos. Ya veremos si eso le reditúa o no en las elecciones de noviembre. Pues seguimos en contacto, Alejandro. Te agradezco estos minutos para el Heraldo y muy buenos Hasta la días. próxima, que estén bien y que tengan una buena semana. Igualmente, Alejandro Rincón, corresponsal allá en los Estados Unidos.